queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar de la vida en Europa durante la Edad Media. Vamos a hablar sobre el feudalismo, los señores, los vasallos y la monarquía feudal. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. La sociedad se regía por los contactos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar sus cosechas. El poder de la riqueza de las personas dependía de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. El vasallo debía servir y encomendarse a la protección del señor feudal. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. Las personas que actualmente son católicas y que van a la iglesia, hay un momento en donde pasan una charolita y se da el diezmo, que pues ahorita ya es económico. Pero la palabra diezmo proviene desde la Edad Media, donde se levantaba la cosecha y la mayor parte se les entregaba al señor feudal como agradecimiento en forma de diezmo. Y bueno, el diezmo es el impuesto que los fieles entregaban a la iglesia. Originalmente correspondía a 10% de la cosecha obtenida. Por eso se llama diezmo, porque era el 10%. En el feudalismo, la población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente: el monarca o rey, los señores feudales, los clérigos, los caballeros, los campesinos y los siervos. Y vamos a ver en qué consistía cada uno de estas divisiones jerárquicamente. Y bueno, en la cima, hasta lo más alto, teníamos al monarca o rey. Era la máxima autoridad del reino y propietario de tierras. Obtenían bienes y dinero de sus feudos. Disponían de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra y al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. Entonces, este está hasta la cima más alta. En un escaloncito abajo tenemos a los señores feudales. Poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos atributos. En un nivel más abajo tenemos a los clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia. Ellos tenían una organización jerárquica. Tenían al alto clero, que eran los obispos, y bajo clero, que eran los sacerdotes, monjes y monjas. Después tenemos a los caballeros, guerreros que peleaban a caballo. Solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción. Y por último, en la parte más baja de nuestra pirámide tenemos a los campesinos y siervos. Constituían el sector más numeroso de la población. Eran las personas pues más pobres y pues eran más numerosos. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. Y bueno, ¿cómo fue la actividad económica durante la Edad Media? La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura. El trabajo infantil era muy común. A los niños se les asignaban tareas específicas. Imagínense, escuchen bien esto. Desde los 8 años podían ser pastores y a los 10 ya trabajaban igual que un adulto. Incluso algunas niñas se empleaban para hacer labores domésticas desde que tenían 5 años. Imagínense esto. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo como joyas, ropa fina
y armas metálicas. En pequeños mercados o en ferias se podían intercambiar o vender algunos productos. Y bueno, sabemos que en la Edad Media una parte fundamental era la iglesia. Con el paso del tiempo, los reinos bárbaros fundados tras la caída del Imperio Romano de Occidente adoptaron la religión cristiana. La Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riqueza. La máxima autoridad de la Iglesia era el Papa y residía en Roma. Y hasta la fecha todavía conservamos esto en la religión católica, que el Papa tiene que vivir en Roma. La Iglesia Católica influyó en varios ámbitos: económico, social, político y cultural. Sabemos que antes la Iglesia tenía todo el poder, podía meter contenidos católicos a las escuelas, ellos eran los que controlaban el dinero, también decidían quiénes eran los reyes, ellos implementaban los rituales que creían que eran mejores para la sociedad. Entonces la Iglesia Católica tenía apoderado todos los ámbitos. Determinaba en buena medida las actividades de la vida cotidiana, como los rituales para el nacimiento, el matrimonio y las defunciones. Los obispos eran consejeros de los reyes. Incluso los reyes más poderosos eran coronados por el Papa. Nosotros pudiéramos pensar que el rey o el monarca pues son la máxima autoridad, pero aquí podemos ver que en realidad eran los obispos quienes le daban consejos al rey para que ellos gobernaran a forma o a modo de la iglesia. Incluso el Papa era el que coronaba a los reyes más poderosos. Y pues bueno, la iglesia persiguió a quienes lo cuestionaban o no compartían sus principios y creencias. Fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Más adelante vamos a hablar sobre la Santa Inquisición, pero sabemos que es un periodo donde había mucha crueldad, y esta etapa de la Inquisición pues fue creada por la Iglesia para juzgar y castigar a todas las personas que no creían en su religión. Aquí tenemos algunas imágenes de varios castigos que ellos inventaron para torturar a estas personas y hacerlos cambiar de ideas. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.